Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Qué gusto, siempre es un gusto conversar con él, con el doctor Óscar Picardo. Él es el director del Instituto de Ciencia Tecnológica e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, perdón, me corrijo, sí, ¿verdad? Ajá, sí. E Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Óscar, bienvenido. El ICTI. El ICTI. El ICTI, ajá, mira, ese nombre es bien característico, ¿verdad? ICTI. ICTI. No se nos olvida. Qué bueno, Óscar, que estás con nosotros, sí, siempre tratamos de arreglar el mundo, ¿verdad? Claro que en sí. estas conversaciones. Y recientemente, la semana pasada fue, ¿verdad? Dieron a conocer este estudio, este monitoreo de sentimientos en momento electoral a través de las redes sociales. Cosa que vienen haciendo cada semana. Sí, fíjate que, bueno, como todo ha cambiado metodológicamente, también el análisis, no solo partimos de las encuestas, sino que adquirimos un software bastante sofisticado y caro que nos permite entender la dinámica de las redes sociales, sobre todo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y con este software recoge información a través de parámetros, la ordena en lo que respecta a menciones, sentimientos positivos, negativos o neutros, hashtag. Entonces es una herramienta valiosa para tomarle el pulso al tema electoral desde la óptica de las redes sociales. No es una encuesta porque mucha gente al ver gráficas inmediatamente lo asocia con encuestas. Probablemente hagamos encuestas en diciembre o en enero, pero esto es otra mirada, ¿verdad? Una mirada del dinamismo político electoral de las redes sociales. La campaña presidencial arrancó ya hace un par de días. Sí. Este fin de semana arrancó la de diputados. Así es. Pero parece que no hay campaña. En el mundo físico real no vemos vallas, no vemos meetings, no vemos anuncios en televisión. Al menos de la manera en la que estábamos acostumbrados. Exactamente. Entonces lo que estamos viendo son pequeñas correlatos territoriales, pero donde se está desplegando todo, digamos, por el acceso que hay es en redes sociales, ¿verdad? Sobre todo en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Obviamente, por lo que sabemos, los partidos están viviendo dos circunstancias. Una, no les han entregado el dinero de la deuda política. Y otra, no tienen donantes, ¿verdad? Antes, en otras experiencias electorales, los partidos tenían donantes, pero ahora hay temor a donar a los partidos políticos porque te pueden identificar como parte del aparato opositor. Hay mucho miedo y al no tener estos fondos de la deuda, pues no les ha quedado otra que hacer activismo en redes sociales, ¿verdad? Fotos de reuniones territoriales, imágenes, pequeños videos, y justamente eso es lo que estamos analizando. O sea, el momento de pedir, pues la campaña política es pedir el voto. Correcto. Literalmente, correcto. Óscar, se está haciendo a través de estas, ¿qué? ¿Visitas le podríamos llamar? Sí, hay. Pero no son multitudinarias, sino que son visitas focalizadas sí, que puedan estar haciendo los candidatos. Exacto, organizadas por algún miembro del partido, algún conocido, pero son cosas muy específicas. Muy puntuales. Muy puntuales, de muy bajo impacto territorial, pero que tienen su correlato en las redes sociales, ¿verdad? Ahí es como el espejo donde se refleja lo que está sucediendo en la campaña. Hay que decir que la deuda política, palabras más, palabras menos, es una erogación que hace el Estado a todos los partidos políticos. Entiendo que es en aras de que todos tengan ciertos recursos
para competir a manera de anticipo que está calculado en base a los números, al número de votos válidos de la elección anterior y después les complementa. Eso es lo que no ha... Hasta donde sabemos no les han entregado esos fondos. Obviamente parece una estrategia planificada, no algo casual, ¿verdad? Porque esos fondos los necesitas antes de la campaña. Me imagino que tienen un calendario. Hasta donde hemos sabido y escuchado algunas críticas de los propios partidos, no tienen ese dinero y no tienen donantes. Esas son las dos circunstancias y bueno, por el contrario, el oficialismo sí tiene toda la capacidad y respaldo gubernamental, o sea, hay una asimetría, un gap entre el partido oficial y la oposición abismal. Oscar, cachando un poco declaraciones tuyas de la semana pasada, alcancé a leer que dijiste que muy probablemente la siguiente elección va a representar, digamos, no sé cuál palabra utilizaste, anulación o exterminio de los partidos políticos tradicionales. Bueno, en la encuesta de agosto, que fue la última, nos dio una foto, ¿verdad? Una foto de agosto. Vamos a ver qué sucede en estas semanas. Debemos de aclarar que también es un tiempo particular porque ya casi entramos en Navidad, en las fiestas navideñas, y probablemente a partir del 15 de diciembre ya nadie esté pensando en política. Y ese paréntesis va a durar hasta enero. Hasta el 12. Sí. Entonces no va a haber tiempo de campaña casi. Y en esa foto de agosto había datos que ya te prefiguraban o te proyectaban una imagen de las elecciones presidenciales, 58% del candidato oficial versus 2, 3, 4%, y a nivel legislativo y municipal, con los cambios que se dieron, tanto en la fórmula de Hunt, que beneficia al caudal de votos mayor, nos daba un pronóstico de 58 diputados de 60 para el oficialismo, sin contar que el voto en el exterior viene para San Salvador y los únicos 2 diputados que entraban de la oposición eran de San Salvador. Entonces decíamos, bueno, probablemente quizás ni esos 2 diputados podrían ingresar, lo cual tendríamos un modelo de partido único y el fin político de muchos partidos, probablemente PDC, PCN, Gana, Nuestro Tiempo, CD, entre otros, FPS, podrían desaparecer en caso que se mantenga esa foto de agosto en enero. Ahora, hay que decir que el voto en el exterior, si tu dirección es fuera del país, va para San Salvador. Va para San Salvador. Si tú mantienes tu dirección en El Salvador, ese voto va para el departamento en donde tú tienes la dirección. Correcto. O sea, jurídicamente desaparecerían de acuerdo a las leyes electorales porque necesitan alcanzar cierto caudal de votos. Correcto. Que no lo van a alcanzar. Pero sería muy difícil con la nueva distribución, igual a nivel territorial y municipal. Digamos, en el escenario anterior era muy probable que candidatos de oposición en Mexicanos o en Antiguo Cuscatlán ganaran por aspectos tradicionales, por crisis, pero con esta nueva reconfiguración territorial, por ejemplo, en el caso de Antiguo Cuscatlán, tenés que unirlo a Zaragoza, a Villanueva, entonces se hace la carrera cuesta arriba. Igual en San Salvador, Ayustustepeque, probablemente lo iba a retener el candidato que tenía del partido Arena. Mexicanos, era muy probable que lo perdieran. Soyapango, quizás, pero al unificar todo, cambia totalmente la foto y probablemente quede en manos del oficialismo también. Sí, porque ahora se necesitan más votos enteros, ¿verdad? Para lograr números enteros para poder ingresar, vaya, por así decirlo, ¿verdad?
La moneda está en el aire, ¿verdad? Como en cada elección, pero de alguna manera pues ya se sabe de qué lado va a caer. Exactamente, es muy probable, hay todo un sistema de comunicación muy potente. Eso es lo que nos han dicho las encuestas, las últimas 10 encuestas. Hay un sistema de comunicación y propaganda muy fuerte y eso beneficia al oficialismo y bueno, siempre hay, yo quiero aclarar esto porque uno conversa con pares, ¿verdad? Y en la conversación con pares socioeconómicos, la gente te dice, no, pero sí, yo veo que hay críticas o que está pasando esto, lo otro, pero eso es en tu nivel de análisis. Cuando bajas un par de graditas, cambia la cosa. El tema de la seguridad ha sido demasiado importante para la gente. Es de reconocer, el país es otro, desde el punto de vista de la seguridad, al margen del origen del fenómeno de negociaciones, al margen de los daños colaterales, de capturas de inocentes, pero digamos desde el punto de vista del análisis ciudadano, la gente está mejor, está más segura, podés caminar, podés salir, no te cobran renta, entonces eso es un efecto muy poderoso desde el punto de vista político, que está a favor del oficialismo. ¿Y tú percibes en lo que dice la gente que este es el tema más importante para la gente? Sí, definitivamente. Más allá de salud y de educación, creo que el tema de seguridad era clave y definitivamente es algo que está, digamos, influyendo muchísimo en la decisión política de la gente. Candidatos de oposición como Luis Parada en nuestro tiempo, como Manuel Flores del FMLN, como el señor de Arena, Joel Humberto Sánchez. A estas alturas no creo que se chupen el dedo y no sepan qué es lo que está pasando. Sí, pero siguen, digamos, haciendo la luchita, ¿verdad? Claro. ¿Por qué crees que lo hacen sabedores de cuál es de que las cosas ya están más o menos... Mira, sabedores de qué va a pasar? Sí, es un buen tema. Yo creo que se discutió meses antes de iniciar la campaña, si debían o no participar los partidos de oposición en la contienda, ¿verdad? Fue un debate que se dio. Yo oí o leí algunas cosas, pero obviamente no participé en nada de eso. Pero había dos hipótesis. Bueno, como hay una reelección que es inconstitucional, no hay que participar porque los dados están cargados, entonces sería legitimar lo ilegítimo. Sería validar, decían Exacto. muchos, el proceso. Esa era una postura. Una postura. Otra postura era no, hay que participar porque probablemente mucha gente necesita un espacio para manifestar su desacuerdo, entonces hay que hacerlo evidente el desacuerdo. Creo que los candidatos, si somos realistas, tienen clara cuál es la foto. Además, son candidatos muy mal caracterizados políticamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a un tema generacional, es decir, cuando tú pones sobre la mesa todas las candidaturas, el caso del presidente Bukele y actual candidato se distancia generacionalmente mucho de los demás candidatos. Es gente mayor, es gente con poca conexión, empatía y manejo digital. Entonces, eso es algo que también influye mucho. Los partidos ni siquiera se plantearon, bueno, ¿cómo buscamos un candidato? Uno que se le parezca. Sin ser igual en sus principios o en sus valores, pero que se parezca generacionalmente para tener un nivel de competitividad mejor. Eso no lo hicieron y están pagando esa factura, ¿verdad? Creo que eso es parte del problema. Quizás voy a poner algo en el escenario hipotético. Si estuviera Claudia Ortiz en una de las fórmulas y fuera una fórmula de oposición
homogénea, quizás las cifras no fueran tan diferentes. Sí, exactamente. O por lo menos apareciera ¿Por qué? un Porque porcentaje considerable. Claudia Ortiz generacionalmente está más cercana al presidente, ¿verdad? Y eso es un elemento que la gente lo valora también. Había una pregunta por aquí, compañera. Incluso desaparecerían partidos aliados del gobierno. Probablemente. Pregunta ¿Cómo gana? Sí, probablemente. PDC también. PCN, que hoy en día votan juntos. Fuerza Solidaria, sí. O sea, el Frente y Arena todavía tienen algunos pequeños, un anclaje territorial en Chalatenango, en Morazán. Por ahí va mi pregunta, Óscar, porque estamos hablando de lo que se dice en redes sociales y de la percepción, pero bajémonos al territorio, ¿verdad? Entonces, porque ahí vemos, por ejemplo, al profesor Carballo de San Miguel, ¿verdad? Que lo ves haciendo trabajo territorial. Mucho, sí. Tenés a Reinaldo, el de Chalatenango. Cardosa, ¿verdad? Que también lo ves haciendo trabajo territorial. Pero eso le funcionaba antes. Con la nueva fórmula de Hunt. Sí, porque el cociente es mucho más elevado, ¿verdad? El volumen. Entonces, pero allí, no sé, de repente podrá haber algo que no se percibe en las redes sociales. Sí, puede haber algún correlato de trabajo territorial. Como les decía, el Frente tiene sus pequeños bastiones en Chalate, en Morazán. Arena tiene Norte también. de Chalatenango. Sí, Arena también tiene sus pequeños bastiones, quizás por la zona de Izalco y otros. Pero estadísticamente en las encuestas se hacen invisibles, porque ahí no es redes sociales, ahí sí nosotros vamos a territorio a encuestar. Entonces tenemos las dos fotos, la foto territorial, inclusive hay gente que nos ha dicho, pero en las encuestas la gente oculta información porque tiene miedo. No creemos que sea el caso. O porque no lo quiere decir, Óscar, puede darse. Ustedes están haciendo lo cuantitativo y lo sentimental. Correcto. A eso iba. En lo digital y en territorio. Y a eso iba. Y precisamente en lo digital, ¿cuál es el sentimiento que está dominando? En lo digital tenemos una foto bastante interesante. Es decir, por un lado vemos que todos los partidos como partidos tienen una dinámica similar, suben y bajan, no tienen buena reputación, ni siquiera nuevas ideas. Y en el mundo de los candidatos, la foto es muy distinta. Ahí hay una brecha de 100 a 1 o 1000 a 1, a veces, entre lo que hace y dice y maneja el presidente versus los otros candidatos. Los demás candidatos. A veces en las gráficas ves, por ejemplo, que el FMLN aparece arriba, pero eso es, y hay que aclararlo, en el análisis de sentimiento, nosotros primero aglutinamos todas las menciones. Estas son todas las menciones y hacemos la gráfica. Y de repente, ¡pum!, ves un pico del FMLN arriba. Pero ahí se va lo bueno, lo malo y lo feo. Cuando ya bajo... Ya te entendí. Exacto. O sea, el sentimiento positivo y negativo... Exacto. Cuando yo ya bajo a analizar el sentimiento, si es positivo o negativo, la foto cambia y ya vuelve todo a su caudal. Pero los partidos no tienen buena reputación, ni siquiera nuevas ideas. O sea, el simple hecho de ser partido político... Cae mal. Cae mal. Es algo que la gente lo rechaza. El tema partidario, el tema bandera, ¿verdad? Si algo deberían de tener claro los estrategas de campaña, que hay algo nocivo, son banderas. O sea, mencionar partido político, no. No. Instituto político, no. Y lo que sucede en el caso de los candidatos a presidente es que la figura o la imagen del presidente es la que jalona o arrastra. Si yo hago una campaña en un municipio y pongo candidato fulano con bandera Nuevas Ideas, hasta puedo llegar a perder. Pero si yo pongo candidato fulano de tal con imagen de Nayib Bukele, probablemente gane.
es la figura. Es la persona. Ahora la gente ahora entonces vota por personas. Por la persona, exactamente. Y esto viene, tenemos que ir a pausa, ya son las 8:30. Te lo voy a dejar planteado, Oscar. Esto viene desde las reformas que se hicieron al proceso electoral, en el sentido que ya no se vota por bandera, sino que tienes la opción de votar directamente por la persona. ¿Esto ha ido arrastrando a que decidamos por persona y no por instituto político? Yo creo que hay un fenómeno más sofisticado. Eso incide, pero lo que yo he escrito, de lo que hemos obtenido de información, es que hay un fenómeno de culto en torno a la imagen del presidente. Ok, quedémonos con eso y seguimos hablando al respecto luego de la pausa, ¿les parece? Porque tenemos que hacer pausa a las 8 de la mañana con 30 minutos. Ya vienen los desayunos de San Martín, aquí estamos disfrutando el Cherito Café y gracias a las amigas de Línea Rosa quienes nos están trasladando los desayunos. Además, Cherito Café lo pueden encontrar en las redes sociales, @cheritocafé.sb. Vienen en camino los desayunos, Oscar, no te preocupes. Hacemos pausa, regresamos.
Bueno, 8:40. estamos hablando de sentimientos, de tendencias en lo que la gente manifiesta a través de las redes sociales. Ya decía el doctor Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, el ICTI, que han adquirido un software, un método ahí, no solamente caro, sino que también muy efectivo para ir midiendo este tipo de sentimientos. Ahora, las redes sociales también son manipulables, Óscar. Sí, es un espacio bien volátil, ¿verdad? Que depende de muchos factores, de cómo se encadena la información. Yo creo que hay sistemas en donde el creador del contenido tiene como una pequeña red de difusión, ¿verdad? Yo le paso la información a yo sé que se la va a pasar a este y este. Entonces funciona como una red neuronal, digamos, de difusión. Temas o cuentas más destacadas o polémicas son las que generan esa mayor movilidad, ¿verdad? Así funciona. Para que haya una magnificación del mensaje o una mayor Correcto. Entrega del mismo. Correcto, así es. Tienen esa dinámica. Inclusive hay redes más efectivas para algunos temas que para otros, ¿verdad? Caso de Twitter tiene esa dinámica instantánea, ¿verdad? Explosiva. TikTok tiene una mayor profundidad desde el punto de vista plástico, visual, que es un video más, digamos, de un impacto no tan explosivo, pero tiene otro tipo de alcance. Instagram lo mismo, Facebook ya está como más segmentado para ciertos niveles de edad. Entonces es interesante entender todas estas redes, cómo están funcionando, y este software se dedica a eso. O sea, a ver, este software permite ir, porque tú decías, puede ser para bien o para mal, ¿verdad? De repente el pico se sube, pero no necesariamente en positivo. Pero también va depurando. Correcto. El software utilizando inteligencia artificial. De hecho, cuando escogimos el software, teníamos varias opciones. Había una opción muy buena ucraniana, pero el problema que tenía ese software es que todavía no conocía el lenguaje latinoamericano. Porque eso es, para tú clasificar entre positivo, neutro y negativo, tenés que identificar ciertas palabras, ¿verdad? Entonces hay software muy buenos, pero su inteligencia artificial aún no está entrenada para nuestro lenguaje. Sí, porque una palabra dicha en El Salvador, el concepto es totalmente diferente en Chile, por ejemplo. Exacto. Entonces tiene que tener la inteligencia para saber distinguir que no es mala. Exactamente. Ajá, ok. Entonces generalmente este software, una vez, primero te aglutina todo. Si yo le pongo, qué sé yo, Joel Sánchez o Luis Parada o Nayib Bukele o Manuel Flores, él me va a aglutinar toda la información vinculada con esos nombres. O si le pongo nombres de partido, FMLN, Arena. Perdón. Entonces, una vez que él aglutinó todo, me dice, vaya, aquí tenés, ¿verdad? Hay 15.000 reacciones en torno a este nombre. Entonces tú venís y le decís, bueno, ahora quiero que me las clasifiques, ¿verdad? Por edad, por sexo, geográficamente, de dónde viene la información, qué es bueno, qué es positivo, qué es negativo o qué es neutro, que digamos que el software no logra identificar posición. Cuando él no puede identificar posición, te lo mete en neutro, no se arriesga, ¿verdad? Entonces te va dando toda esa información. En el último informe que publicamos, inclusive podemos llegar a entender la dinámica territorial de las redes sociales, que es otro Porque hemos hablado de que lo que más pondera a la gente es seguridad. Es parte de los sentimientos que hemos encontrado. ¿Qué otra situación? Los principales temas de interés de la gente hoy por hoy son seguridad y salud, y acceso a
el tema de ¿Internet? vial. El Ajá. tema de Infraestructura vial. Infraestructura vial. Pero justamente lo que te decía, nosotros con el software podemos empezar a entender los núcleos de información en las cabeceras. Ya en el mapa, ajá. Sí, en ajá. algunos departamentos de repente no hay nada, pero por ejemplo en San Francisco Gotera ves que el punto no es todo rojo, como en San Miguel. Exacto. Entonces, En cabecera departamental. Cuando tú profundizas, aquí encontrás núcleos desde el punto de vista político opositores. Y cada núcleo de información te explica cómo está distribuida, por edad, por sentimiento positivo. O sea, tú aquí podés tener una radiografía muy detallada de lo que sucede, en este caso, en Gotera. Ajá. Que es distinto a todo lo demás. Igual en San Salvador, como tú puedes ver, hay algunas tonalidades y podés entender esas tonalidades, ¿verdad? Ajá. No necesariamente son de oposición, ¿verdad? Correcto. Ajá. Este estudio de sentimientos lo están haciendo cada cuánto tiempo? Semanalmente. Semanalmente. Se corre semanalmente con cierto... El software te da muchos parámetros, pero tenemos que seleccionar los más relevantes, digamos, para ¿Y hay diferencias en las últimas, qué, 4 semanas? Sí, hemos visto cambios. El primer cambio, como ya llevamos 2 meses haciéndolo, el primer cambio es que hay un candidato de oposición que va subiendo poco a poco, que es Luis, el de nuestro tiempo. Luis Parada y Celia Medrano. Sí, va subiendo consistentemente, poquito a poco. En cambio, Joel y el chino suben y bajan, y creo que por las connotaciones del pasado, de bandera, les afecta a su reputación, digamos, política, ¿verdad? Entonces, eso es un fenómeno que hemos visto. Otra cosa que leí es que no necesariamente un gran número de publicaciones o interacciones resulta positivo. A veces puede ser negativo. Exactamente. Por ejemplo, en esta última gráfica que publicamos, cuando tú la ves y teníamos que insistir que era en la primera gráfica que aparece en el informe, el partido con más interacciones del 14 al 20 de octubre es el FMLN, muy arriba de todos, ¿verdad? 36.000 interacciones tenía frente a los demás que andaban en 18.000, 14.000 y 1.400. Entonces, pero inclusive aquí Nuevas Ideas estaba a la mitad. Pero decís, bueno, ¿y de qué va esto? Y ahí cuando profundizas te das cuenta que muchos son negativas. Insultos, bandeadas. De una cosa y de la otra. Ajá. Exactamente. O sea, no necesariamente el mayor número de interacciones es que sea positivo. Exacto. Adelante, compañera. Es que aquí hay una consulta de los amigos radioescuchas, sí, a través de Facebook, que tú ya lo has dicho, pero pues está preguntando. Una consulta al señor Picardo. Según el análisis de redes sociales, ¿qué fórmula presidencial tiene o aparece con mayor apoyo de la población? La fórmula oficial es cuando estábamos hablando de partidos, pero cuando ya vamos a fórmulas, la brecha, vemos el conjunto de partidos opositores unidos en registros bastante bajos, entre 500 y 2.000 interacciones, y la fórmula del presidente llegando a 30.000, 50.000. O sea, ¿se podría repetir lo del 2019? Correcto. Te voy a hacer otra pregunta. Ajá. ¿Es fórmula o es el presidente? Es el presidente, ¿no? Nosotros preguntamos por fórmula para ser más equitativos. Si ponemos solo los nombres de los presidentes, de los candidatos a presidente, se dispara mucho más, ¿verdad? Si hicieras una encuesta de vicepresidente, o candidatos, perdón, a la vicepresidencia. Probablemente se normalicen entre ellos mucho más, los veríamos más unidos en la gráfica.
¿verdad? Lo que hace elevar todo es el caso del presidente. Luigi está en California, es un Ajá. salvadoreño que reside en California y pregunta si el voto en el exterior o desde el exterior podría hacer la diferencia en estas elecciones. Es una incógnita porque no tenemos mediciones, estadísticas, es una zona gris misteriosa. Sospechamos de que sí va a haber, por todo lo que ha sucedido, por las campañas, por las visitas oficiales de los diputados, sospechamos que va a haber un número inusual de votantes. Recordemos que siempre el segmento del voto en el exterior lo sobreestimábamos y al final votaba muy poca gente. Y ahora creemos que eso va a cambiar y creemos que muchos de esos votos van a ir para el oficialismo. Si de 60 diputados te salen en los cálculos 58 para Nuevas Ideas, la pregunta es, ¿le conviene al mismo presidente Bukele o a Nuevas Ideas tener, o sea, que tengamos un sistema casi de partido? No, porque puede que sobreviva alguno, ¿verdad? Por lo que nos has dicho. Sí. Pero así se le llama, de partido único, vaya, o de un partido único en la Asamblea. Desde el punto de vista, hay dos puntos de vista claros. Desde el punto de vista de gobernabilidad interna, le conviene al presidente funcionar como ha funcionado, sin obstáculos, sin debate, solo envían cosas y se aprueban. Desde el punto de vista democrático, habla muy mal del sistema de pesos y contrapesos. Pero cualquiera te puede decir, eso es lo que decidió el pueblo. Exacto, el famoso dicho, las elecciones tienen sus consecuencias. Claro, no hay que ver esto... Entendiendo la dinámica política donde siempre los políticos buscan una figura antagónica. Sí, pero la democracia es mucho más que digamos, desde el punto de vista político, filosófico, no hay que confundir la democracia con mayorías. Recordemos también que hay que tomar en cuenta el nivel de escolaridad, es decir, cuando se toman decisiones bajo estos modelos muy populares, lo vimos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, digamos, esto afecta a la imagen de la democracia y nos sitúa en un probable escenario, en un cuadrante autocrático. Entonces no es bueno. Yo creo que lo mejor es tener un sistema de discusión, de análisis, sin ser una piedra de tranca en el obstáculo en el desarrollo del país. Claro, en el pasado nosotros sabíamos que había una oposición que se doblegaba ante los maletines negros. Hacían el simulacro de que eran opositores y después terminaban votando cuando se negociaban las cosas debajo de la mesa. Tampoco eso es saludable, ¿verdad? Porque eso genera corrupción. Pero bueno, habrá que ver cómo se maneja esto. Aquí pregunta Tusk también, que es un gran radioescucha. Podríamos decir que en redes sociales el presidente Bukele es el que sobresale con mucho apoyo de la población salvadoreña y que Arena y el FMLN, los menos o con poca aprobación del soberano, pues sus administraciones no fueron tan buenas. Definitivamente sí, no solo a nivel de redes sociales, sino también a nivel territorial, porque lo hemos medido en 9 encuestas por lo menos, 10 encuestas tenemos desde el 2018 y reflejan lo mismo. Es decir, hay un rechazo, hay un fenómeno de indignación de la gente con los partidos. O sea, ese sentimiento no se va a cambiar. Eso no se va a cambiar. Partido político es... O los conocidos. No se va a cambiar mientras alguien en los partidos no haga un ejercicio de contrición. Es decir, ni siquiera han pedido una disculpa, han dicho, bueno, vamos a cambiar. Inclusive implica una reingeniería organizacional, inclusive comprendería un rebranding para
desconectar el top of mind. Yo lo que he escuchado de algunos candidatos de partidos políticos tradicionales es, miren, yo me responsabilizo de lo que yo he llegado a hacer y lo que estoy trabajando. Que antes se cometieron errores, es cierto, pero que ellos den cuentas. Claro. Entonces, como que esto no es suficiente, Oscar. No es suficiente. A pesar de que esté preso el presidente Saca o huyendo los demás presidentes del FMLN, pero cuando tú sentás a alguien en el banquillo democrático y le preguntas a un dirigente del FMLN por Funes o por Sánchez Serén, te lo van a defender. Nadie lo ataca. Y cuando tú sentás a alguien de Arena y cuestionás el himno de Arena, te lo van a defender. Entonces, creo que no han entendido el problema de lo que representa semióticamente los símbolos, las personas, porque entiendo el punto, es decir, la responsabilidad de lo que hizo Tony Saca es Tony Saca y está pagando por eso. Pero el vehículo fue el partido. Y sigue siendo el mismo. Exacto. Y eso son cosas que los partidos tienen que analizar y discutir en los relevos generacionales y plantearse si ese símbolo, si ese himno o si se necesita un manifiesto para hacer un corte real, un borrón real, y que no es que me están engañando. La gente no confía en los partidos. Pero vamos a los otros. Ajá. Vamos y nuestro tiempo. No tienen que ver con la tradición de partidos políticos. Sin embargo, ¿verdad? Sí. No crecen en la medida que crecen otros institutos políticos. Es un fenómeno interesante porque cuando uno examina el pasado, uno de los mejores partidos en su momento que tenía los mejores candidatos era Cambio Democrático. Ahí estaba el Sapo Villacorta, estaba Carlos Dávila. Saludos a Jorge Villacorta. Sí. Uno le tiene que decir el Sapo. Saludos a don Jorge. Entonces, sin embargo, Héctor Silva, abuelo, y sin embargo ese partido nunca, pese a tener a la gente más calificada en su momento, insisto, en su momento, estamos hablando mediados de los 90, la gente siempre se polarizó con Arena y FMLN y nunca le dio chance a ese espacio político, entre comillas, más decente, más mesurado, más preparado. Entonces uno se pregunta por qué. Y creo que eso sigue sucediendo. La gente como que antagoniza. ¿Quién sería el Cambio Democrático de hoy, bajo ese ejemplo que has puesto? Sería raro, porque hoy en día yo creo que está sucediendo otro fenómeno, que ninguna persona decente quiere involucrarse en política. Creo que ese es otro factor. O sea, por todo lo que ha pasado, inclusive por la última cadena del presidente, que te llame y te digan, bueno, aquí hay que investigar para ver si no son ladrones, ¿verdad? Yo si estuviera ahí, tuviera dignidad, me levanto y me voy, ¿verdad? Porque te digan así. Entonces, ¿cuál es la gente que en realidad se mete en política? Y no solo me refiero a El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, Honduras, gente decente. Guardando las debidas proporciones y realidades. Ajá. Pero yo recuerdo más a un Javier Milei con una motosierra que a la bandera de la Libertad Avanza. Sí. Sé que es morado o violeta, algo así, pero entonces es un outsider, o sea, es la figura de la persona y su discurso y no los partidos políticos, sí, lo que está de moda hoy. ¿O? Definitivamente, Argentina se cansó del kirchnerismo, del peronismo, del estado de bienestar en exceso. Y repito, guardando las debidas proporciones, ¿verdad? Y apareció un outsider claro, simbólicamente con rock, con una cantidad de... Pero lo mismo ha pasado con Bolsonaro en Brasil en su momento, o aquí, o en Costa Rica. Yo creo que son fenómenos repetitivos o fenómenos que te reflejan el hartazgo de la gente con las estructuras partidarias. Entonces, al final, la gente se cansa, viene un outsider con un discurso nuevo, con un salto al vacío, como el caso de Milei. Yo creo que el caso de Milei es de estudiarlo, porque Milei plantea
cosas muy... Él es disruptivo. Es muy disruptivo, tiene puntos muy coherentes, pero tiene un 90% de locuras, ¿verdad? Pero al final la gente dijo, bueno, entre seguir con lo mismo, con una inflación de 140% y tirarnos al río, al agua. De todo modo voy a hacer... Ajá, sí, vámonos con esto, ¿verdad? Y utilizaban la frase de lo mismo de siempre, ¿verdad? Sí, también, sí. Pero entonces a lo que voy es que quien quisiera, quien se tire a la piscina, debería ser una figura, al menos que se le parezca a Nayib. Exactamente. Lo mismo sucedió en Argentina con la fórmula de lo que está sucediendo aquí con el tema generacional, creo yo. En ese caso, no tanto por edad, sino por sistema de ideas. Pero cuando tú veías los de Burlich, Massa, eran candidatos que se parecían bastante, pese a las diferencias ideológicas de más o menos mercado o Estado, pero la gente se fue por el disruptor, el que planteó un escenario radical, nuevo. El que me inspira algo, ¿verdad? Como tú decís, voy a dar un salto al vacío, pero de todos modos no tengo nada que perder. Exactamente. ¿Verdad? Porque sigo estando mal. Son las 9:01, compañeros. Se nos termina el tiempo. Estas charlas siempre son interesantes, pero hay que decirle a la gente que estos estudios de sentimiento los están publicando en Disruptiva. En Disruptiva, revista Disruptiva. .media. Al término de cada semana. Sí, así es. Todos los viernes se publica. Todos los viernes. Sí, ahí los van a encontrar y pueden ver cada semana cómo va, cómo se va moviendo y entender la dinámica. ¿Y la UFG va a hacer encuesta, nos decías? Estamos analizando, ¿verdad? Tenemos varios compromisos actualmente con otros clientes y estamos un poco complicados con el tiempo, pero... Hay que decir que son clientes comerciales. Comerciales, organismos. Institucionales. Sí. Y además ahora estamos renovando el sistema de encuesta hacia un formato digital con geolocalización de los encuestadores, con uso de tablet y otras cosas, entonces estamos en un momento un poco... O sea, de transición en metodología también. Sí, exactamente. Okay. Ya dejar de usar papel, sino usar dispositivos digitales, lo cual nos permite ver en pantalla y en tiempo real dónde está el encuestador, ver la encuesta, inclusive a través de cámara, e inmediatamente procesar los datos en tiempo real por microchip, ¿verdad? Y te he puesto que decidieron eso porque ahora ya no les roban, no tienen problema de que les roban. En parte sí, exacto. Antes ir a un lugar con tablet era un suicidio, ¿verdad? Para empezar, permitir que ingresaran, ¿verdad? Exactamente. Ahora ya no hay problema. Sí. Y segundo, que fueras víctima. Exacto. Es correcto. Muy bien. Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto tocar base contigo. Lo repetimos. Nos encanta. Siento que el tiempo vuela. Y vamos a agradecer también a los amigos que nos consienten. A ti también, ¿verdad? Como son Panadería San Martín, que ya tiene este bonito y precioso árbol recién inaugurado este fin de semana. En El Salvador del Mundo. Y San Martín te invita a disfrutar de un menú navideño especial con deliciosos desayunos con enfrijoladas, una opción nueva elaborada con 2 tortillas de maíz rellenas de huevos revueltos, el desayuno súper salvadoreño que incluye 2 pupusas de queso coloroco, chicharrón y yuca free. Imagínate lo que lleva. ¿Qué es todo eso? Sí, las enfrijoladas y el desayuno súper salvadoreño que lleva 2 pupusas de queso coloroco, chicharrón y además yuca frita. Servido desde las 6:30 de la mañana. Agradecemos también a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. 6200-4491. O si no, a través de la aplicación Línea Rosa App, seguridad, comodidad 24/7. Saludos a todos en Revista Disruptiva y en la Universidad Francisco Gavidia. Volvemos después de la pausa. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.